Muy buenas tardes, qué gusto estar otra vez con ustedes, como todos los domingos. Tratamos de que sea a las 18:45, pero bueno, por diferentes motivos nos atrasamos un poquito hoy, pero aquí estamos para hablar de energía. Y hoy vamos a contar con un realmente invitado de lujo que esperamos que en breve se conecte para poder conversar con nosotros sobre algo que creo que es de interés para todos, porque el ambiente es cada vez más importante y del ambiente también depende, del buen cuidado del ambiente depende también que tengamos agua para generar energía. Pero bueno, enseguida le vamos a presentar a nuestro invitado especial apenas se conecte. Ya vamos a aprovechar para hablar antes de algunos otros temas de energía que se movieron muchísimo esta semana. Entonces, sin más, yo también antes quería agradecerle a Pablo Cosetti, que siempre nos da una mano con la producción, realmente nos ayuda muchísimo, así que gracias Pablo por acompañarnos todos los domingos. Y ahora le paso el micrófono a Ricardo Canese, co-conductor. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? Realmente, bueno, una gran satisfacción estar acá con toda la gente que siempre nos sigue, ¿eh? Realmente, y después se reproduce mucho, mucha gente ve, comenta, y tenemos muchas novedades en el campo energético. Quizás lo más relevante, vos me vas a decir, lo más relevante es justamente ese intento de privatizar la ANDE, ¿no es cierto? Que fue movido sobre todo por el vicepresidente de la República, por Hugo Velázquez, uno de los autores principales del Acta Secreta de Itaipú. Piensa seguramente que la gente, la ciudadanía se olvidó de eso. Bueno, y ahora está promoviendo nada menos que la privatización del sector eléctrico. Un tema muy grave, ¿no es cierto? Eh, Realmente tremendamente perjudicial a todos los intereses. Parece que Hugo Velázquez se quiere especializar en eso, en proponer proyectos de ley que perjudiquen a la ciudadanía, ¿no? Ese parece el acta secreta, fue una de sus propuestas. Ahora está con este proyecto de privatización de la ANDE. Eh, bueno, y ahí está, seguramente para concretar el sueño, yo creo que él tenía a lo mejor un sueño con la empresa Leros, esta empresa Leros, amiga de la familia Bolsonaro. Y bueno, hay que decir que en el proyecto de privatización, llaman de la industria eléctrica, y que le incorporan también a la Conevia, es una fusión de dos proyectos de ley que había, la de la industria eléctrica y la de la Conevia, la Comisión de Entidades Binacionales, le llaman así, que va a ser la entidad que va a manejar toda la energía paraguaya de Itaipú y de Yacyretá, toda un grupo selecto de 3 personas, no una entidad como la ANDE que tiene miles de funcionarios y trabajadores que muchas veces justamente son los que controlan y no dejen que se haga cualquier barbaridad. No, ellos quieren cocinarlo entre 4 paredes, entre 3 personas. Entonces decidir allí entre esas 3 personas, si está el proyecto de ley, una superintendencia eléctrica llaman, ¿no es cierto? También la CONEVI, que es esta comisión que administraría toda la energía de Itaipú. Bueno, van a estar decidiendo los destinos del país, para darle a las empresas privadas, inclusive lo dicen claramente, que tienen experiencia en mercado eléctrico. ¿Qué empresa tiene experiencia en mercado eléctrico acá de la región? Y solamente las transnacionales que están en Brasil y Argentina. Se le quieren entregar a empresas brasileñas, argentinas o radicadas en Brasil y Argentina, que están ligadas, claro, al señor Bolsonaro, ¿no es cierto? Que estuvieron ligadas al señor Macri, a Menem en su momento, ¿no es cierto? Y que buscan de esa manera. Abdo Benítez se quiere poner lo mismo que Hugo Velázquez como furgón de cola, o sea, a ver si puede ligar algunas migajas por ahí de estas transnacionales. Entonces, esa creo que es la gran noticia. Hay ya una propuesta de manifestación en defensa de la soberanía hidroeléctrica. ¿Te acordás, Mercedes, que fue el no a la deuda de Itaipú? Fue algo que movilizó. Bueno, Sí, ahora también se muchísimo. suma este tema de no a la privatización de la ANDE, no a la privatización de la energía hidroeléctrica. Entonces creo que ese Así es. va a ser uno de los Sobre temas ese fundamentales. tema, sobre ese tema, Ricardo, justamente le quiero pasar a nuestra panelista la palabra un poco a Viviana Valdés, también de paso saludarle, agradecerle como siempre también que nos acompaña, que bueno, que somos un equipo los domingos sin falta con ella, con Pablo Cosetti, y que nos comente un poco sobre las movilizaciones, porque ella está siguiendo muy de cerca todas las movilizaciones que están habiendo ya hace varias semanas y también esta del 22 de junio, que justo es
el día de aniversario de la firma del acta de Foz de Iguazú, un hecho muy importante que después podemos comentar un poco también. Entonces voy a pasar a saludarle a Viviana Valdés. Hola Mercedes, hola Ricardo. Bueno, estamos otro domingo en la lucha por nuestra soberanía hidroeléctrica, por defender Itaipú y la ciudadanía también está con ese ánimo. El 22 se prepara una gran marcha. Yo le pasé una imagen a Paulo, si de por ahí nos puede poner, pero igual les voy a leer. Dice, movilización nacional, puntos de encuentro. En Ciudad del Este la gente se va a encontrar en el kilómetro 10. En Asunción la convocatoria en la costanera de General Santos. En Encarnación en la costanera frente al Molino. En Caguazú, Oviedo, en la rotonda Coronel Oviedo. Y bueno, es una convocatoria ciudadana en contra de la corrupción, en contra del superpréstamo de Itaipú. Entonces, la invitación está abierta. Hasta ahora confirmaron las centrales de trabajadores, la Citrande, las comisiones Scratche, también va a estar CASE, y hoy se sumaron también las ollas populares. Así que el 22 va a ser realmente una marcha memorable por lo que pinta, y veamos cómo se comporta el gobierno, ¿verdad? Porque en la última movilización decidió imputar gente, incluso que estaba en su casa durante la caravana. Entonces va a ser muy importante que la ciudadanía se cuide, respete las medidas sanitarias y sobre todo seamos los contralores de esa marcha para que después no nos quieran decir quién estuvo, quién no, y utilizar eso como herramienta para imputar. Bueno, entonces te paso otra vez la palabra, Mercedes. Gracias, Vivi. Ya está con nosotros nuestro invitado especial, pero yo creo que Ricardo quiere agregar algo más, redondear este tema. Entonces vamos a darle la palabra para que redondee este tema tan importante que también comentaste, la caravana 22 en defensa del sector eléctrico como un sector público estratégico, ¿verdad? Sabemos que la ANDE es la dueña de Itaipú y Yacyretá, de acuerdo a los tratados, la que administra para nosotros, para el pueblo paraguayo, esas dos binacionales. Así debe ser. Si se privatiza, eso no va a ser más así, imagínense. No es solamente que vamos a tener una empresa privada que va a prestar el servicio de electricidad, sino que vamos a perder nuestra, bueno, todo lo importante que es Itaipú y que es Yacyretá para nuestro desarrollo, que es lo que queremos. Y como decíamos también en otros programas, muchas veces cuando se privatiza, revertir ya es muy difícil. Entonces vamos a dejarle primero a Ricardo que nos redondee ese tema para a continuación presentarle a nuestro invitado, que como les dije, es un invitado de lujo. Adelante, Ricardo. Sí. Sí, Mercedes, yo en realidad no querría extenderme mucho, pues si está nuestro invitado ya tendríamos que darle preferencia. Sí, muy brevemente diría que, claro, quieren privatizar la ANDE, ¿para qué? Para privatizar nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, ¿no es cierto? De lo, el mismo sistema eléctrico, y dando cifras, esos son aproximadamente unos 700, 800 millones de dólares al año que se factura la ANDE, o sea, ya es una cifra interesante, ¿no? Y eso va en aumento, pero la energía de Itaipú vale, y de Yacyretá juntos valen, hemos calculado ya 3.000 y tantos millones de dólares, es muchísimo más. Entonces todo ese paquete quieren apropiarse y de luego con total desconsideración de lo social, de lo ambiental, que es lo que vamos a tratar. Si el Estado ya no está, al privado le importa mucho menos. Obviamente ya y yo, para toda la ciudadanía que nos está escuchando también, pensemos nomás, fíjense que toda la iniciativa del Congreso han sido sobre el tema energía eléctrica, agua potable. Ah, ¿por qué no hubo iniciativas sobre Tigo, Claro, Personal, sobre las empresas que prestan un servicio esencial, que es el de Internet, de telecomunicaciones, más aún en este momento de pandemia, cuando los colegios, los escueleros, los estudiantes, todo el mundo necesita Internet, necesita de tener conectividad? Ah, no hubo ninguna medida. Y yo he visto un estudio, Mercedes, que no sé si vos habrás visto del... muy bien hecho sobre la situación de la economía paraguaya, que en fin, cuánto va a caer y todo eso. El sector que va a ganar como loco, va a ganar mucho más el sector de telecomunicaciones, y no hay ninguna medida. Yo creo que tenemos que proponer un impuesto a los beneficios excesivos que están teniendo en este momento Tigo, Claro, personas de estas empresas privadas que están copando el mercado, prestando un pésimo servicio, entre paréntesis, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que va a pasar con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico no solamente
si se llega a privatizar, no solamente concentra la riqueza, sino que las tarifas, como en el caso de Brasil, las tarifas están en las nubes. ¿Por qué? Porque está privatizado. En la Argentina subieron mucho durante la época de Macri, no están tanto por las nubes porque hay un subsidio enorme. O sea, a la ciudadanía le cuesta mucho finalmente mantener un servicio privado, es costosísimo. La ANDE, sin subsidio, tiene la menor tarifa eléctrica de toda la región. Y en calidad del servicio no está peor que la Argentina o que Brasil, aun cuando se le ha tirado abajo prácticamente todo el presupuesto y se ha buscado fundir a la ANDE, aún así en niveles de eficiencia no está tan mal. Entonces, yo diría que tenemos que estar muy atentos, ¿no es cierto? Pero vamos a comentar inclusive un poco más eso al final del programa. Yo quiero ya pasar que vos le presentes a nuestro invitado, de manera que nos centremos en un tema que es fundamental y que tiene también, como decía, relación con este tema del servicio público de electricidad, con el manejo de las hidroeléctricas, como es el tema socioambiental, y que nos causa inclusive temor. O sea, ¿qué va a pasar con Itaipú, con Yacyretá, si sigue esta deforestación, esta alteración masiva del ambiente? Ya estamos viendo cómo el caudal del río Paraná está en niveles críticos nunca vistos, ¿no es cierto? Y muchos opinan de luego que no es una cuestión que ocurre cada tanto, sino que ya es fruto de la destrucción del ambiente. Entonces, yo con esta palabra quisiera darte nuevamente la palabra, Mercedes, para que entremos de lleno en este tema, la relación un poco entre el servicio de electricidad, la generación hidroeléctrica y la cuestión socioambiental. Bueno, Ricardo, estamos con algunos problemas técnicos con Papo, con el ingeniero Elías Díaz Peña, que es nuestro experto hidrólogo en temas ambientales, especialmente en temas de agua. Entonces ahí les va a estar llamando Pablo Cosetti, si le puede atender, por favor, para que le ayude con el audio. De todas formas, le explico igual por si me está escuchando cómo es, ¿verdad? Tiene que tocar su pantalla y ahí a la derecha, a la izquierda abajo, le va a aparecer un auricular. Toca el auricular y le van a aparecer unas letras. Y toca esas letras que dicen algo así como habilitar audio y ahí se le va a habilitar el audio. Y si no le funciona ahí, también puede tocar su pantalla y a la izquierda, a la derecha, perdón, va a encontrar 3 puntitos y ahí también hay una opción que es conectar audio, ¿sí? A ver si con eso entonces logramos solucionar el problema. Igual están llamando para tratar de que se le habilite el audio, así que bueno, es una pena, pero son problemas técnicos que a veces ocurren y justo ahora estuvimos con algunos inconvenientes también para empezar ahora y bueno, entonces no nos dio el tiempo a hacer la prueba que solemos hacer. Mientras tanto, sí. Claro. Podemos seguir, Mercedes, quizá hablando un poco del sistema eléctrico mientras se conecta entonces el ingeniero Elías Díaz Peña. Yo quería decir otra cosa. Bueno, este proyecto de ley entonces que fue está siendo gestado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se reunió con varios diputados y con sectores empresariales muy fuertes. Se habla de los varones de Itaipú, la gente que se enriqueció justamente, que robó, digámoslo claramente, con el dictador Stroessner, se enriqueció con el dictador Stroessner enormemente y abusivamente durante la construcción de Itaipú, y claro, después eso repercute en la tarifa. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué tenemos una energía eléctrica tan cara? Bueno, porque el 60% del costo es el pago a Itaipú, a Yacyretá, sobre todo a Itaipú. ¿Y por qué sale muy caro Itaipú? Y bueno, porque se sobrefacturó en forma alevosa, ¿no es cierto? De este lado y del lado brasileño también, ¿no? Y bueno, esa misma gente que se enriqueció enormemente en forma ilícita con la construcción de esta hidroeléctrica, ahora, ¿no es cierto?, quiere ya quedarse con Itaipú, quedarse con Yacyretá, quedarse con la ANDE, quedarse con todo el negocio, ¿no? No solamente le han quitado un enorme beneficio que estamos pagando nosotros, sino que encima se quieren apropiar ya del negocio, ¿no? Quiero decir de que este proyecto de ley que Hugo Velázquez dijo que lo iba a presentar al Congreso, ¿no es cierto? Él es el que está gestionando y está haciendo de gestor, así como hizo de gestor
en el caso del acta secreta Itaipú y con la empresa Leros y la familia Bolsonaro. Bueno, nuevamente está siendo el gestor, el vicepresidente de la República. No sé en realidad a título de qué, pero bueno, se ve que tiene mucho tiempo a predicarse este tipo de cosas que deberían ser en realidad atribución de la ANDE, del Poder Ejecutivo. Él es nexo, él no tiene por qué gestar ningún proyecto, él es nexo entre el Ejecutivo y el que gesta los proyectos de ley es normalmente el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces allí hay una inconsistencia bastante seria. Hay que decir de que ellos están pretendiendo entrar en el sistema eléctrico, inclusive establecen figuras como la del comercializador sin pagar nada al Estado. O sea, quieren privatizar, sin llamarle luego privatización, porque esa es ya una palabra que suena mal, quieren privatizar sin pagar nada al Estado. O sea, realmente es una barbaridad, porque van a utilizar todas las instalaciones de ANDE, van a concesionar, van a quedarse con toda la energía de Itaipú, toda la energía ya se le da sin pagarle un céntimo al Estado paraguayo. Es gravísimo lo que se pretende hacer, pero bueno, dentro de la lógica de ellos ellos quieren apropiarse de esa riqueza, se creen los dueños del país, son los dueños del país, ¿no es cierto? Ya se han apropiado desde hace generaciones de la guerra de la Triple Alianza, la misma gente que vino con la legión en la guerra de la Triple Alianza, que destrozó el país independiente y que ahora quieren dar un zarpazo, así como anteriormente ha sido un zarpazo sobre las tierras, ahora quieren dar un zarpazo sobre la energía eléctrica, y donde nuevamente, claro, el perjudicado va a ser el pueblo y todos los recursos naturales. Tengo que hablar con Elías Díaz Peña, porque entre otras las cosas que sufre es el ambiente. O sea, cuando se privatiza, ahí sí ya no hay ninguna consideración para el medio ambiente, para la cuestión social, porque solamente es el lucro. Pero bueno, no sé, Mercedes, si nuestro invitado ya puede conectarse, ¿cómo está eso? Mercedes. Todavía estamos sin su audio. Ahí le llamó nuestro productor Pablo Cosetti. Yo creo que en pocos minutos más ya va a lograr conectarse. Mientras tanto, voy a pasarle el micrófono a Viviana Valdés. Creo que es muy importante conversar sobre estas cosas, Viviana, con la ciudadanía en general, que nos enteremos de qué pasa con las binacionales, de lo que está pasando también con el ambiente, que es el tema que vamos a hablar con Elías Díaz Peña. También el coronavirus tiene que ver con cómo nosotros actuamos sobre el medio ambiente, que se llama la actividad antrópica, o sea, lo que hace el ser humano sobre el ambiente, muchas veces destruyendo el hábitat de animales que terminan acercándose más al hombre por causa de eso. Y bueno, ahí tenemos la zoonosis, que es lo que pasó un virus de un animal, ¿verdad?, a nosotros. O sea que realmente tiene muchísimo que ver lo que nosotros hacemos con el medio ambiente, con lo que después nos pasa. Imagínense que la falta de cuidado del medio ambiente en la cuenca del Paraná pueda reducir en forma no solamente temporal, como es ahora por una sequía, sino que en forma más permanente la cantidad de agua, y con eso tener menos energía eléctrica. Eso significa muchísimos problemas para Paraguay y para la región también, porque la energía hidroeléctrica de Itaipú ya se le da ayuda a que estas dos fuentes de generación se usen en vez de usarse más petróleo, más gas, más carbón, que son muy contaminantes. A ver, ahí vamos a pasarle entonces un ratito el micrófono a Viviana Valdés para sus comentarios siempre muy interesantes, y vamos a ver si logramos conectarnos con Elías. Bueno, así mismo como decía Ricardo, que menos plata para el Estado, o sea, no quieren dar plata al Estado porque es evidente las ganas de negociar entre unos pocos este gran botín. Y lo que pasa es que la ciudadanía tiene que entender, desde que se firmó el tratado hasta ahora, siempre es la misma élite, digamos, presidencia tras presidencia, los que se benefician realmente del dinero que entra a Itaipú, ¿verdad? Luego se pudo redistribuir un poco más en el 2008, en el periodo del gobierno de Lugo. Y bueno, y ahora lo que pasa es que este botín es demasiado delicioso, entonces no quieren compartir con la gente. La única forma que tenemos de parar es a través de la movilización ciudadana, porque Itaipú no es solamente mucho dinero al Estado, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y además la oportunidad de empezar a modernizar. Justamente hoy estaba leyendo
que uno de los grupos con los que negociaba el expresidente de la ANDE era con una empresa surcoreana de criptomonedas que se dedican a hacer minería digital, ¿verdad? Y ellos estaban interesados en venir. Imagínense que nosotros, un país periférico de Sudamérica, podemos tener grandes centros de criptomonedas, que es la moneda del futuro, ¿verdad? Que es la moneda digital, y tenerlo acá con nosotros, en nuestro país. Hay muchas cosas innovadoras que podemos hacer con ese dinero, pero hay que disputar el proyecto, ¿verdad? Y claramente parte del Ejecutivo, que Hugo Velázquez se sigue haciendo cargo de esas negociaciones, es porque van a robar. O sea, no tengo pruebas, no tengo documentos, pero usando mi lógica y lo que veo, yo creo que es el objetivo. Y me parece que la gente también se da cuenta del ánimo de Marito y de todos los demás. Y eso es lo que tiene que parar. Es imposible desarrollar el país si cada presidencia, si cada ejecutivo se dedica, la mayor parte de su tiempo dedica a robar, digamos, ¿verdad? O dedica a hacer negociados o a hacer mega obras que nunca se terminan y que los fondos desaparecen, o aplicar proyectos sin concretar al 100%, ¿verdad? Se destina un montón de dinero, se hace hasta el 20-30%, pero nunca nadie sabe qué pasa con el resto del dinero que era para ejecutar este proyecto. Esas situaciones tienen que acabar para que podamos empezar a sanear nuestro país y podamos tener un proyecto de modernidad, o sea, de tener un Estado mínimamente funcional y que cuida a sus ciudadanos. Bueno, ahí está el afiche que está corriendo, que es la convocatoria a la movilización nacional, a las 17:30 horas en todas estas ciudades, entonces Ciudad del Este, Asunción, Iguazú, Oviedo. Mercedes, le veo a Elías Díaz Peña, parece que tiene ya su micrófono. No sé si le podemos pasar, a ver si le puede presentar. Sí, justamente iba a avisar eso, que por suerte ya se pudo conectar el ingeniero Elías Díaz Peña. Un gusto tenerte con nosotros, Papo. Un gran saludo. No sé si me oyen. Sí, bien, perfectamente. Bien. Perfecto, ok, estoy escuchándoles. Bueno, Elías, queríamos preguntarte para empezar, sobre este problema que estamos teniendo en la cuenca del río Paraná. Vos hace muchísimos años ya venías advirtiendo con otros ambientalistas de que se está destruyendo esa cuenca. Si puedes comentarnos un poco esta situación que se vive hoy en la sequía. Sí, voy a comentarles. La razón principal de esta sequía en el río, de este estiaje extraordinario en el río Alto Paraná, principalmente, ¿verdad? Que se traslada al río Paraná medio e inferior, pero principalmente es el Alto Paraná y toda su cuenca de 1 millón. Algo, Papo. Perdón, ¿Cómo? si podemos, no sé si puedes habilitar tu cámara para que la gente también te pueda ver. Hola, no sé si me oyen. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No sé si puedes tocar mejor tu así pantalla. nomás. Bueno, como quieras. Tengo miedo que se me vaya el sonido o el... Bueno, no hay problema. Me costó muchísimo conectarme. Si me pueden escuchar, sigo. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, decía que la cuenca de 1 millón de kilómetros cuadrados del río Paraná, la razón principal de este estiaje extraordinario es la destrucción total del ecosistema que regulaba las aguas caídas en esta cuenca, es decir, la selva atlántica, la que nosotros llamamos la selva del Alto Paraná, ¿verdad? La selva atlántica del Alto Paraná, el BAAPA, como le dicen los técnicos ecologistas. Esa selva que abarcaba toda la cuenca prácticamente del Alto Paraná fue totalmente destruida en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, ese río Paraná dejó de tener la capacidad de regular sus caudales a causa de esto. La gente que habla de las represas, que son más de 100, ¿verdad?, en toda la cuenca del Alto Paraná, no tienen ninguna capacidad para regular el caudal del Paraná, por la cantidad inmensa
de agua que cae en la cuenca, ¿verdad? Entonces todas las presas que se construyeron en el Paraná son las llamadas presas de pasada, es decir, generan electricidad con el agua que pasa. No tienen capacidad de regular más que por unas pocas horas, como en el caso de la represa Yacyretá, que regula un poquito el caudal durante el día para de noche, o sea, la hora pico de consumo de Buenos Aires, lanzar el caudal acumulado durante esas horas, pero no puede hacer una regulación mayor que eso. Entonces, el principal problema ha sido la destrucción de la capacidad de regulación, de autorregulación de caudales que tenía la cuenca del Alto Paraná. Fíjense ustedes que la sequía abarcó tanto la cuenca del Paraná como la cuenca del Paraguay, todas las dos cuencas. La cuenca del Paraguay, que tiene la misma área que la cuenca del Alto Paraná, no tuvimos el problema grave de la bajante del río que se tuvo en el Paraná, en el Alto Paraná. ¿Por qué? Porque el ecosistema principal regulador de caudales de la cuenca del Paraguay son los humedales. La cuenca del Paraguay, de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados de humedales. Esos humedales hasta hoy son capaces de regular muy eficientemente el caudal del río Paraguay. Entonces el río Paraguay no sufre en este momento ese estiaje tan terrible que le pasa a la cuenca del Alto Paraná, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las causas, entre comillas, externas de esta sequía? En primer lugar, se ha tenido, desde el punto de vista del fenómeno del niño, la niña, se ha tenido durante todo este tiempo, ¿verdad? Un coeficiente del niño neutro, o sea, no se puede decir que tuvimos la niña y que por eso vino la sequía. Sí, en cambio, se tuvo un enfriamiento del llamado ciclón del Atlántico Sur. Hasta hoy día, ese centro ciclónico del Atlántico Sur que está más o menos enfrente a Florianópolis, está por debajo del nivel normal de su temperatura. Entonces, eso significa que estamos recibiendo menos aporte de humedad desde el Atlántico Sur. Esta humedad que se evapora del Atlántico Sur se traslada hacia el continente sudamericano con los vientos que soplan de este a oeste, ¿verdad? Y van principalmente hacia la Amazonía y luego viene hacia el sur. Y que aquí nos encontramos con otra situación. La Amazonía, la evaporación de la Amazonía se calcula que contribuye a más o menos un porcentaje del 30% de la precipitación en la Cuenca del Plata. ¿Qué está pasando con la Amazonía? También la gran deforestación que está ocurriendo, que ha ocurrido en las últimas décadas en la cuenca amazónica, está haciendo que disminuya ese aporte de la cuenca amazónica. Esto es lo que nosotros llamamos los ríos voladores, que son literalmente las nubes, ¿verdad? Las nubes se forman sobre el Atlántico, se forman sobre la Amazonía y luego son trasladadas por el viento a las zonas donde luego se descargan, y estos son los que llamamos los ríos voladores. Estos ríos voladores han estado fallando últimamente. Imagínense ustedes que que esta sequía se dio justamente en la época en que debería estar lloviendo, la época más húmeda de nuestra cuenca, tanto Paraná como Paraguay, es el verano, es decir, a partir de octubre hasta mayo, abril, mayo, ¿verdad? A veces hasta junio. Pero ese es el periodo más húmedo. Luego comienza la época seca, es decir, ahora estamos comenzando la época seca en nuestra cuenca. Quiere decir que tenemos una perspectiva muy negativa hasta fin de año por lo menos, con
en la advertencia de que existe un 50% de probabilidades de que se dé un evento de la niña hacia fin de año. Esto empeoraría drásticamente la situación, así que tenemos que prepararnos nosotros para grandes problemas derivados de la falta de agua, principalmente en la cuenca del Paraná, pero a largo plazo también va a ser esto en la cuenca del Paraguay. Bueno, hasta aquí por el momento, seguimos. Gracias, Elías. Realmente surgen a partir de ahí muchísimas preguntas, pero voy a pasarle el micrófono a Ricardo y también decirle a la gente que pueden escribir también sus preguntas, sus comentarios, compartir este video para que llegue a más personas. Creo que es fundamental conocer cómo funciona la agua. Te oigo, Ricardo. ¿Verdad? Adelante, Ricardo. Bueno, sí, Mercedes, realmente un placer tenerle a Papo Díaz Peña acá, ¿no es cierto? Un profundo conocedor de todos los temas hidrológicos, ¿no es cierto? Los temas ambientales, así que realmente una gran satisfacción. Ahora, creo que Mercedes tenemos que escuchar también y ver los comentarios de la gente que nos está viendo cada tanto. Yo le preguntaría a Elías Díaz Peña, y vos en todo caso ahí pasarás antes o después de la pregunta, por lo que vos dijiste, o sea, podría haber entonces una situación crítica en principio hacia fin de año, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la solución? Vamos a pensar en una solución. Yo casi te diría, la solución radical es pensar en una reconstitución paulatina pero constante del ambiente, ¿no es cierto? Exactamente. Pregunto, los gobiernos nunca se proponen eso. Para mí me parece que es una cuestión lógica fundamental. En el caso de Itaipú, yo varias veces he propuesto de que se reconstituya el ambiente en torno, sobre todo en torno a las cuencas, para evitar también el arrastre de sedimento, que es otro de los problemas. Pero esa es la pregunta. O sea, ¿qué otra solución hay más que no sea la reconstitución de gran parte, por lo menos, del ambiente? No todo, pero obviamente vamos a tener que seguir. Sí, mira, ninguna prácticamente. Y en el estado de Paraná, a partir del año 2000, ha estado, no sé si ustedes suelen volar de San Pablo a Asunción, pero desde que yo, por mi trabajo, ¿verdad?, he hecho en el pasado, en los pasados 20 años, bastante frecuentemente ese vuelo. Y me he fijado de cómo muy lentamente, pero muy visiblemente, se ha empezado a restaurar la selva atlántica en el estado de Paraná. ¿Cómo ellos proceden? Empezaron con el plan de restauración de nacientes. Es decir, ¿qué es la restauración? Es la restauración de la vegetación originaria, la selva, ¿verdad? Y principalmente en las nacientes comenzaron y luego fueron a lo largo de los cauces. Tenemos visibles galerías de bosque a lo largo de casi todos los cauces en el estado de Paraná hoy en día. Eso es lo que hay que hacer y ampliar constantemente en toda la cuenca, ¿verdad? Cuanto más se restaure ese bosque o se implementen tipos de producción semejantes, como lo que nosotros llamamos bosques análogos. Los bosques análogos no son bosques nativos, sino que son bosques implantados, pero que imitan el funcionamiento de los bosques naturales y son a la vez productivos desde el punto de vista humano, más que para la madera o para la producción de agua, que es su principal función, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas podemos aplicar masivamente, y eso es lo que falta hacer, y para eso necesitamos en primer lugar la voluntad política de nuestros gobiernos, ¿verdad? Y en el caso de nuestras represas, el agua es su principal capital. Como vos decías, Ricardo, recién, tienen el problema de la comatación de los embalses con el arrastre de sedimento. Eso es el resultado directo de la deforestación, ¿verdad? Sin embargo, la mismísima producción de agua para los embalses durante las épocas de bajas lluvias viene a partir de la acumulación de esa agua en las masas
vegetadas, o sea, boscosas principalmente, ¿verdad? O sea, es muy importante que tanto Itaipú como Yacyretá inviertan grandes cantidades de dinero en promover, propulsar y ejecutar la restauración de la selva en sus cuencas. Bien, bien, Y claro. por otro lado, no olvidemos nosotros de que nuestro río Paraguay se está salvando por el momento gracias a sus humedales. Sin embargo, también estamos en procesos de destrucción de humedales en toda nuestra cuenca del río Paraguay. Eso tenemos que cuidar muy intensamente. Tenemos que cuidar los humedales de nuestra cuenca del río Paraguay. Claro. Así es, Papo. Bueno, voy a pasar a leer primero unos mensajitos para después pasarle a Vivi que tiene también alguna preguntita, y seguimos con nuestro súper invitado, que es el ingeniero Elías Díaz Peña, especialista en temas hidrológicos especialmente y ambientalista. Luis Soria dice: muchos ánimos, ya es un clásico de los domingos, adelante Inges. Gracias, Luis. Charlie Man Marín dice: la lucha sigue hasta la victoria siempre, compañero Canese. José María Roa dice: ingeniero, no reaccionamos como sociedad, este gobierno no tiene oposición, estamos llenos de antipatriotas, salgamos a las calles, es lo único que nos queda. Charlie Man dice: excelente, adelante. Ramona Trigo saluda, igual que Edgar López Moscarda, muchos saludos también para ellos. Miguel Ángel Álvarez Pessoa dice: hola, ¿qué tal? Desde Mingaguazú soy. Bien, qué bueno que nos escuchan de Mingaguazú también. Francisco Joel Ledesma dice: quiero cobrar mi tubo, ¿me ayudas por favor? Bueno, en eso lastimosamente no vamos a poder ayudarle mucho, pero vamos a ver si podemos conseguir alguna orientación sobre cómo se hace. Vicente Álvarez dice: hola ingenieros, bendiciones. Alberto Ruiz Ocampo dice: bendiciones. Jorge Miguel Soler dice: fuerza ingenieros patriotas. Saluda también Félix Villalba. Fuerza Mercedes, vamos por más. Vicente Álvarez dice: Hugo Velázquez es un traidor del Paraguay. Petrona Benítez dice: buenas noches. Julio Benítez, como siempre, nos sigue. Éxitos de Ciudad del Este. Gracias, Julio, por seguirnos también desde allá. Vicky Romano dice: hola. Y Julián Martínez dice: buenas noches. Eso es por el momento. Si quieren hacer también preguntas, enviar algún comentario también para que nosotros opinemos, pueden escribirnos. No se olviden de compartir este video para que llegue también a más personas. Todos tenemos que cuidar nuestro ambiente. Entonces le paso ahora a Vivi para alguna pregunta al doctor, al ingeniero hidrólogo Elías Díaz Peña. Adelante, Vivi. Buenas noches al ingeniero entonces Elías Díaz Peña. Pues yo quería preguntar si usted tiene conocimiento de iniciativas, ya sean públicas o de ONG o de algún tipo de organización, para la protección de nuestros humedales, y cuáles serían las consecuencias del desorden ambiental en las ciudades. Sí, bueno, nosotros no tenemos una ley de humedales, lastimosamente, pero estamos trabajando con un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil dentro de una mesa técnica que se instaló en la bancada del Frente Guazú en el Parlamento, en el Senado, para la construcción de una ley de ordenamiento territorial del Paraguay. En esa ley de ordenamiento territorial tenemos que incluir la figura de la protección estricta de los humedales, aparte de la figura de lo que nosotros llamamos la construcción de corredores biológicos y culturales. ¿Qué son estos corredores que nosotros proponemos? Son justamente lo que he estado hablando antes. En el caso de la cuenca del Paraná, restaurar progresivamente lo que llamamos las selvas de galería a lo largo de todos los cauces y en todas las nacientes y alrededor de todos los cuerpos de agua de nuestras cuencas, ¿verdad? Bueno, básicamente eso. Necesitamos implementar, necesitamos que esté en nuestra legislación la protección de los humedales, pero también necesitamos que esa legislación se cumpla. Nosotros sabemos que la ley forestal, mala como es, ¿verdad?, no se ha cumplido en el caso del Paraguay. Tampoco se ha cumplido lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos del 2007, ni tampoco en la Ley de Protección de Cauces del año 2010, que establece taxativamente la orden, digamos, de restaurar esas selvas de galería que se han destruido
durante la conversión de los territorios a campos de cultivo extensivos, tanto de pasturas como de granos, ¿verdad? En el caso de los humedales, tenemos varios problemas. Uno es en nuestras mismas ciudades, ¿verdad? Estamos rellenando humedales, entonces estamos eliminándolos. Pero a más gran escala se tienen grandes plantíos de arroz que principalmente tienen el problema del uso masivo de agrotóxicos, ¿verdad? Entonces envenena el agua. Pero la ganadería extensiva, en el caso del departamento de Ñeembucú, por ejemplo, pero también en otros, en el Chaco, como en el Alto Paraguay, está drenando humedales para la plantación de pasturas. Eso es terrible y en el futuro va a causar graves problemas de regulación de nuestro río, del caudal de nuestro río Paraguay. Y por otro lado va a traer problemas de inundaciones cuando vengan las grandes lluvias. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, así es. O sea que con inundaciones los problemas de los bañados podrían empeorar. ¿Cómo? En el caso de darse inundaciones, el problema de los bañados podría empeorar. Claro, va a empeorar necesariamente, porque el río Paraná, vieron cómo es un río prácticamente de torrente, ¿verdad? Cuando llueve aumenta rápidamente su caudal y cuando deja de llover disminuye rápidamente. El río Paraguay, en cambio, es un río muy lento, crece lentamente y también baja lentamente su nivel. Pero si nosotros eliminamos los humedales, que son los causantes de esa regulación, vamos a tener problemas de crecientes rápidas en el río Paraguay también. Claro, por eso es tan importante cuidar nuestros ríos, y la única forma de cuidar nuestros ríos es cuidando también nuestros bosques y toda la cuenca que rodea a esos ríos, que es lo que nos está explicando Elías Díaz Peña, invitado a nuestro programa de hoy. Él es hidrólogo, porque queremos entender qué es lo que está pasando con el río Paraná, que en este momento está generando, tanto Itaipú como Yacyretá están generando poca energía porque hay poca agua. También así, el año pasado se generó poca energía, ¿verdad? O sea, venimos 2 años ya de arrastrar esta aparente sequía, pero ya, a lo mejor ya no va a ser una sequía, a lo mejor se va a convertir en algo permanente si es que no cuidamos esas cuencas, ¿verdad? Esa era el motivo de la consulta con Elías, y él nos está diciendo muy bien que lo que tenemos que hacer es restaurar el medio ambiente dañado. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para lograr restaurar este ecosistema dañado, Papo, ingeniero Elías Díaz Peña? Como decíamos, concretamente en el caso de los ríos, es ir implementando, es lo que se hizo en el estado de Paraná, lo que se está haciendo en el estado de Paraná. Tenemos que imitar exactamente el lado paraguayo y en toda la cuenca, en todo el Brasil, por ejemplo, y en todo el Paraguay, ¿verdad? Y en el caso de la Argentina también, porque la selva misionera se ha destruido bastante últimamente. Y entonces es la implantación de bosques originarios nativos a lo largo de todos los cauces y alrededor de todos los cuerpos de agua de nuestra cuenca, ¿verdad? Y por otro lado, proteger y restaurar los humedales. Si se han drenado grandes áreas de humedales, tenemos que tapar esos canales que están terminando con grandes superficies de humedales, ¿verdad? Tanto en el Alto Paraguay como en el Ñeembucú. Bueno, entonces sin duda tenemos que cambiar también nuestro modelo de producción, porque es muy difícil que se dejen de drenar los humedales, que se dejen de destruir los bosques, si se mantiene ese modelo de agricultura empresarial extractivista. Nosotros solemos decir con Ricardo que hay una deuda social con las comunidades indígenas y campesinas afectadas por Itaipú, por Yacyretá, y que ellas deberían ser las que recuperen su territorio en la cuenca del Paraná para también al mismo tiempo proteger ese territorio. No sé Así mismo. Sí. Y una cosa más con respecto a lo que estás diciendo, Mercedes, ¿verdad? Mercedes, con respecto a lo que estás diciendo, con la agricultura familiar campesina,
tenemos que hablar no solamente ya de agricultura familiar campesina, sino agroecología familiar campesina, porque otro tipo de producción que no solamente produce comida sana que puede producir comida sana no solamente para los paraguayos, sino para su exportación a todo el planeta, y no estemos exportando soja envenenada a los chanchos y vacas y aves, ¿verdad?, de Asia y Europa, estemos exportando comida sana. La agroecología, y sobre todo la agroecología familiar campesina, es capaz de producir toda la comida que necesitamos, cuidando de la producción de agua, porque la agroecología también produce y regula la cantidad de agua que se produce en las cuencas. Bueno, muy bien, le voy a pasar el micrófono ahora a Ricardo también con alguna pregunta o comentario. Claro, sí, Mercedes, realmente es muy importante lo que dijo Elías. Yo quería decir dos cosas fundamentalmente, ¿no? Y sí, presentándole la consulta. Primero, mostrar, yo no sé si ustedes, algunos conocen, el estudio de Itaipú, está un poco lejos ahí, pero se ve cómo se está colmatando, cómo se está llenando el embalse de Itaipú, una cuestión realmente criminal, ¿no es cierto? Ahí está. Este es un estudio de la propia Itaipú, ¿no es cierto? No es alguien que le quiere criticar a Itaipú, sino es la propia Itaipú que establece este estudio de sedimentación y ya con un alto grado de colmatación, como ellos mismos acá lo demuestran, ¿no? Bueno, y Elías Díaz Peña había señalado que en el estado de Paraná se está avanzando. Yo sé que nuestras leyes muchas veces no se cumplen, pero se podría pensar, Papo, yo le diría a Mercedes también, en un proyecto de ley que le obligue, porque si no se lo obliga no lo va a hacer, que le obliga a Itaipú, allá se le está a restaurar todas las nacientes y todos los cauces que desembocan en el embalse. O sea, eso es fundamental, o sea, justamente para cuidar la calidad del agua, para cuidar de que haya agua, para evitar de que se siga colmatando el embalse, para que el régimen de precipitaciones pluviales no se siga deteriorando, en fin, para todo lo que hemos dicho. Entonces, mi pregunta concreta, tanto a Elías Díaz Peña como a Mercedes, ¿por qué no pensamos en un proyecto de ley que sea drástico, un proyecto de ley drástico que lo obligue a Itaipú? Itaipú finalmente es del Estado paraguayo, que lo obliga a Itaipú, así como se han quitado otros proyectos de ley, de manera que efectivamente podamos implementar esto. Entonces esa es mi pregunta. Sí, me parece una gran idea, y deberíamos promover esa legislación a través de las bancadas que estén abiertas a llevar adelante una propuesta semejante. Porque tenemos que recordar que ese es el capital de nuestras hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, claro, no tienen, su capital se muere. En este momento está sufriendo grandemente con la bajante del río Paraná, ¿verdad? Su capital se muere sin agua, literalmente. Entonces es de su propio interés, y por lo tanto del propio interés de los estados, el que nosotros tengamos esa capacidad de producción y de acumulación de agua. Como decir, los embalses se están llenando de sedimentos. En el caso de nuestra represa del Iguazú, es terrible. El gobierno japonés había ofrecido un préstamo al Estado paraguayo durante el gobierno de Lugo para restaurar hacer cumplir la ley de recursos y de protección de cauces y cuerpos de agua a lo largo de toda la margen del río Iguazú, es decir, del embalse del río Iguazú. Eso también tenemos que llevar adelante. Desde luego, el embalse del Iguazú, de Acaraí, ¿no es cierto? Que es y el embalse está peor que el embalse de Itaipú y Yacyretá. Claro, además de eso. El embalse del Iguazú, para los que no manejan bien, es un embalse que alimenta también a la central hidroeléctrica de Acaraí. O sea, Acaraí tiene un embalse mismo. Y también hay un embalse del Iguazú que alguna gente pensó en ponerle algunas máquinas también para que produzca más. Y me parece apropiado que se maquinice también. Claro, para quitarle un poco de energía. Pero lo cierto es que hay que proteger, si no eso se va a colmatar y no va a ser para nada. basal. No va a servir para nada.
Pero por eso, Papo, ¿a vos te parece entonces? Lo que yo sí Sí, insistiría es que tenemos que preparar un proyecto de ley drástico y creo que las circunstancias, porque muchas veces se reacciona ante este tipo de ante circunstancias calamidades. como esta. Claro, entonces obligarle realmente al Poder Ejecutivo. Fíjate que Itaipú va y va a hacer un puente sobre el río Paraguay. En realidad, para Ajá. que entre ahí la soja, para que entre, en fin, tendría que pagar otra gente en todo caso. ¿Qué tiene que dar dinero Itaipú para un puente sobre el río Paraguay? O sea, realmente es hasta absurdo, pero y No, mientras tanto no está que cuidando su invierta en puente. su capital, que es el agua. Claro, claro. Claro. Entonces, De hecho, se llaman fondos sociales y ambientales, deberían estar destinados ahí. Bueno, yo le quiero pasar también el micrófono ahora a Vivi Valdés. Sigan escribiéndonos, enviándonos sus preguntas, enseguida vamos a estar leyendo. Adelante, Vivi. Bueno, gracias, Mercedes. Es preocupante realmente la situación de nuestro ambiente y lo que pasa es que es un gran negocio también la explotación ambiental sin control, ¿verdad? O sea, desde el Chaco paraguayo hasta el sur del país no existe una Secretaría del Ambiente, creo que ahora ya es Ministerio del Ambiente, que Ahora realmente es ministerio. controle, es ministerio, ¿verdad? Sí. Y que controle eso. Eh, Aprueban cualquier cosa con tal de que puedan seguir lucrando, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, si la ciudadanía no se empodera y no toma, digamos, nuestros ministerios, nuestras instituciones, va a ser muy difícil que esto cambie, ¿verdad? Porque si no, toda la gente que tiene proyectos para sacar adelante el país va a seguir estando por fuera de la maquinaria del Estado, ¿verdad? Y realmente yo no veo voluntad eh, de cambiar. Y lo que decía el ingeniero Elías, o sea, tenemos de pronto leyes y regulaciones, pero no se cumplen. O sea, ¿cuál es el chiste también de pelear por nuestras leyes si una vez aprobadas no son ejecutadas, ¿verdad? No, y también no son respetadas? Habría que ver alguna manera de presionar más en todos los sentidos, no solo en lo ambiental, para que se cumpla. Ni siquiera nuestra constitución creo que cumplimos a cabalidad y es nuestra ley más importante. Así mismo. Pero no nos demos por vencidos porque no se cumplan las leyes. Es decir, eso no quiere decir que no trabajemos por tener aún más leyes protectoras. Después vamos a trabajar en su cumplimiento, pero si no las tenemos, para empezar, no tenemos cómo implementar esos mecanismos, ¿verdad? Así mismo es, Elías. Yo así creo es. que es una obligación de todos nosotros hacer que el medio ambiente se recupere y las leyes van a servir. Si nos sirven hoy, van a servir en el futuro porque en algún momento la gente que viola leyes para destruir el medio ambiente va a tener que pagar sus cuentas, va a tener que rendir cuentas con la justicia. A lo mejor ahora no, pero más adelante sí. Va a llegar un momento en que todas las personas que destruyan el ambiente van a tener que pagar cuentas y van a tener que rendir cuentas con la justicia. Voy a pasarle otra vez el micrófono a Ricardo. Sí. Perdón, ahí. Creo que sale una conclusión interesante, decía, porque efectivamente de este programa estamos sacando la idea de quitar un proyecto de ley que le obliga a Itaipú a restaurar Y allá desde la está. naciente y todos los cauces que desembocan tanto en Itaipú como en Yacyretá, como en el embalse del Iguazú y el embalse del Acaragüe, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. una ley general que le obliga a las instituciones encargadas. Itaipú y Yacyretá, de hecho, tienen muchos recursos, la Y ANDE tiene ambos. también sus recursos, ¿no es cierto? De hecho, recibe también de las binacionales recursos, así que una ley, yo diría que tiene que ser drástica, porque ahí está el oro QI, ahí está el oro QI de nuestro país, ¿no es cierto? La energía Exacto. hidroeléctrica. Entonces, no En el puede ser agua. que no cuidemos eso, ¿no? Y el agua no solamente es energía, no solamente es royalty, es alimento, es Es vida. ambiente, es sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que hacer una gran causa nacional para ese proyecto de ley y que inclusive yo relacionaría, Papo, esto con la revisión del anexo C de Itaipú. El anexo 6 de Itaipú tiene que ser revisado también en función a
a este enfoque ambiental, Ajá. a una reparación histórica, inclusive con las comunidades indígenas. Lo que se le dio a las comunidades indígenas durante la dictadura de Stroessner es realmente lamentable. Se los maltrató, terrible, se los despojó de su tierra, cuando que ellos pueden ser los guardianes del ambiente. Ellos pueden estar ahí para justamente evitar que se destruya el ambiente. Y entonces tenemos las dos cosas. Tenemos el ambiente y le tenemos a los indígenas con su tierra donde pueden estar afincados. Entonces creo que la misma revisión del anexo C de Itaipú tiene que estar orientada de luego tenemos que tratar de hacer antes, quitar una ley antes y obligarle a los que van a revisar el anexo C que tengan en cuenta estos aspectos. No sé qué te parece, Papo. Sí. Podemos comprometerte para pensar un proyecto de ley. Metámosle. Bueno, ahí con la ayuda de nuestra producción, vamos a estar leyendo algunos mensajitos para continuar con el programa unos 20 minutos más, agradeciéndole, por supuesto, por su tiempo a Elías Díaz Peña. Es un lujo tenerle con nosotros, es un experto hidrólogo, y quería leerle algunos comentarios que nos hicieron. Catalino Carvajal dice: hola ingeniero y las dos damas. Interesantísimo el tema. Lastimosamente los rapayes están deforestando toda la cuenca del Paraguay, Paraná y Alto Paraguay. Excelente, fuerza ingenieros. Antonio Pechi, saludos a Antonio también. Muy valioso el programa, salen un poco mezcladas las voces con algo de eco además, por momentos. Qué notable lo que descubren las imágenes de la bajante del Paraná. Sí, estábamos poniendo algunas imágenes de la bajante del Paraná y realmente es algo dramático. Bueno, esos son los comentarios. También dice Ladislao García, buenas noches. Ricardo Canese, Ignacio Servián dice fuerza. Algunos mensajes ya leí. Dice Dina Concepción Acosta: los menonitas no pagan impuestos y son los que más dañan el medio ambiente. Cristian dice: demasiado luego respetan la ley los ladrones de los tres poderes del Estado. Y Mondaja, Humí, Colorado. Guillermo Daniel Gallo dice: no escuché si se toca el tema de la obsolescencia de la represa en virtud al aumento de la colmatación, argumento fundamental para promover el cuidado de las cuencas. Sí, algo comentamos, pero vamos a profundizar aprovechando nuestro invitado de lujo. Roque Ramón Zavala Brizuela dice: no olvidar el río Pilcomayo y su cuenca, que precisa una planificación y de una mayor inversión para su preservación y aprovechamiento racional. Este también es el caso del río Verde. Asimismo, también tanto Ricardo como Elías nos pueden comentar sobre eso, tienen bastante conocimiento sobre el tema. Y Henry Medin dice: fantástico, ahora me conecté. Bueno, qué suerte, Henry. Entonces, con esa primera pregunta de la colmatación, Papo, que si puedes explicarle un poco a la gente lo que es y cuáles son las consecuencias sobre la represa que también... Sí, los embalses son como los tanques que tienen las hidroeléctricas para acumular agua que luego va a servir para la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Esos tanques que son los embalses, sin embargo, con el acarreo de sedimentos por los ríos y arroyos que van a desembocar a esos embalses, se van llenando de sedimentos que son el resultado de la erosión que producen las lluvias en las cuencas de esos ríos y arroyos. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más pelada, cuanto menos vegetación tienen esas cuencas, más grande es el acarreo de sedimentos. Entonces, más rápido es el proceso de colmatación, o sea, de llenado de los embalses, no de agua, sino de tierra, de arena, de tierra, ¿verdad? O de lodo, de arcilla, es decir, de sedimentos. Así es, y justamente cuando el tanque se llena, no solamente nos quedamos sin reserva, o sea, no solamente es que podemos generar energía apenas por el agua que va pasando, sino que inclusive llega a un punto en que eso llega a las turbinas y entonces la hidroeléctrica muere. Este tema es un tema también que siempre hablamos con Ricardo Canese. Sí, se disminuye lo que se llama la vida útil de las represas. Así es. Bueno, le paso entonces un segundo el micrófono sobre eso a Ricardo. Sí. Claro, fíjate, la propia Itaipú calculó, dice que el embalse Itaipú tiene 184 años de vida útil. 184 años. Para una represa eso no es nada, es absolutamente nada. Con lo que costó construir.
lo que costó. Y, Papo, el embalse Itaipú tiene algo así como 29.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Sí. Porque uno dice, bueno, vamos a dragar. Bueno, pero dragar, ¿cuánto cuesta? Imposible, imposible. ¿Cuesta cuánto? $3, pongamos, no sé, $3 el metro cúbico, y si es de más profundidad, probablemente va a costar No más. se puede ni Ahí tenemos pensar en entonces 87.000 millones de trillones. dólares. O sea, imagínate, es totalmente prohibitivo. O sea, claro, si alguien tuviera esa mentalidad así, bueno, que se colmate, que se llene de sedimento, después vamos a dragar. No, eso tiene un costo Impensable. impensable, así mismo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Por eso, además de que lo que se busca es preservar la calidad del agua, la calidad del ambiente, el régimen de lluvias, lo que vos estabas explicando es muy, muy claro. Por eso es que, y yo querría explicar también brevemente esto, ¿por qué se quiere reforestar y con especies nativas las nacientes y los bordes de los arroyos, de los cauces? Porque ese ambiente nativo va a actuar como una retención de los sedimentos que se erosionan de los suelos. Entonces, si hay una actividad agrícola, ganadera que está fuera o un poco más lejos del cauce, ese como colchón o ese filtro del ambiente que rodean los cauces va a evitar de que la erosión que se produce llegue, ¿no es cierto? De lo que también otra manera, la forma de evitar también son las curvas de nivel, o sea, Así producir mismo. entonces la agricultura, la ganadería, todas las actividades con curvas de nivel de manera que no haya desde luego ni mucha erosión ni mucho arrastre de sedimentos, de manera que no lleguen desde luego esos sedimentos ni siquiera cerca de los cauces. Y si llegan, bueno, ahí está entonces ese cordón verde, ese ambiente reconstituido que va a proteger. Yo, digamos, te diría, ahí por un lado, bueno, dije una muy buena noticia que en el estado de Paraná, que ahí al lado nomás, están comenzando ya a hacer o han avanzado mucho en hacer. Bueno, creo que ese es un fundamento para que nosotros exijamos que de nuestro lado se haga. Sí. De hecho, históricamente nuestro país ha tenido mejor calidad de agua. La selva, el Alto Paraná, era una selva virgen hasta la década del 60, 50, Así 60, mismo. ¿no es cierto? Y cuando llegaba el río Paraná del Brasil venía rojo justamente por los sedimentos que arrastraba. Pero del lado paraguayo venía azul. Entonces se Sí. producía ahí El azul es el agua de la selva. Eso, el agua de la selva, cristalina, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay Sí. que buscar otra vez obtener esa agua cristalina, transparente, ¿no es cierto? Porque eso le va a dar vida útil además, ese sedimento es un nutriente para la agricultura, para los bosques, para, en fin, la actividad que sea, ya sea ambiental o productiva. Entonces, es un despropósito perder ese sedimento para que sea arrastrado hasta el fondo de una represa. Es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, realmente ahora tenemos una solución donde todo se pierde y tenemos que pasar a una solución donde todos ganen, donde todos Así ganemos. mismo. Y creo, entonces, bueno, Papo, a ver si nos ponemos a trabajar. Yo te pediría que vos que sos un experto en el tema, nos dé algunos lineamientos y que con Mercedes y otra gente y busquemos hacer un proyecto que involucre a todas las bancadas, no solamente del Frente Guasú, sino todas las bancadas Sí. que quieran adherirse a Itaipú, a Yacenetá, a todas las entidades responsables a que se cuide el ambiente en torno a los valiosísimos recursos hidroeléctricos que tenemos. Pongamos manos a la obra, Ricardo. Genial, vamos a estar colaborando también nosotros en nuestro conocimiento, pequeño conocimiento que tenemos, y voy a leer más mensajes porque la gente nos escribe muchísimo. Paí Alberto Luna, le mandamos un saludo también al país. Muchas gracias por los aportes a la comprensión de nuestra realidad. Jorge Raúl Yamandú, fuerza y saludos, señores.
Tulio Eduardo Ross, que es nuestro fan destacado, todos los domingos nos escribe, la deforestación es criminal. Elpidio Martínez Rojas, si esto se repite año tras año, estos humedales se van a secar y el proyecto se debe presentar. Pero lo que va a definir es la movilización de la gente, la defensa de la soberanía de Itaipú y del Paraguay y para poder revisar cualquier anexo. Muy buen programa. Mercedes Benítez dice, fuerza compañeros, grandes temas están tocando, el proyecto de ley es urgente e indispensable. María Vera, te deja impotente todo lo que está haciendo el gobierno. No le interesa su país, solamente le interesa cómo robar. Carlos Pereira Parra, según la foto del embalse, se ve que del lado paraguayo está más inundado que del lado brasileño. Es una pregunta, vamos a dejarle esa pregunta a Elías. Y José Alcides Guerrero, que nos escribe desde Buenos Aires, un paraguayo residente allá, muchos saludos también para él. Los ciudadanos paraguayos y del mundo debemos aprender de esta cuarentena el terrible daño que hace el modelo de producción extractivista del capitalismo voraz y salvaje. Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a Viviana y entonces ahí redondeamos con las preguntas y comentarios de la gente. Adelante, Vivi. Muy bien. Lo que pasa también es que hay una gran mentira que nos hacen creer que desarrollo es igual a destrucción. Y no es cierto, es posible un desarrollo, una economía próspera sin tener que destruir todo lo que tenemos alrededor, conviviendo armónicamente entre todos, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión que hay que decolonizar de la mente, de pensar que la única forma de prosperar es la que nos enseñaron y que es una vía, como ven, de saqueo, extractivista, de destruir nuestra naturaleza, que en este caso es nuestra mayor riqueza. Entonces, le animo a toda la gente a que comparta este video para que otras personas también puedan enterarse de todo lo que nos está enseñando el señor Elías Díaz Peña, también Ricardo y Mercedes, y podamos así ir creando conciencia ciudadana. Porque así como decía uno de nuestros comentaristas, una cosa es el trabajo intelectual, que es muy importante, sumamente importante, pero para que triunfe necesita el apoyo de la gente. Por eso es que hay que impulsar los proyectos que van a beneficiar al país desde donde podamos, desde el papel que nos toca cumplir, ¿verdad? Aportar a que eso vaya para adelante. O si no, lo único que nos espera es una vida nacional con muchos problemas, empobrecimiento y sobre todo el agotamiento de nuestras riquezas, lo cual solamente va a traer hambre. Tal cual. Muy bien, Vivi, muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Hay algunos comentarios más, Vivi? O... Sí, hay más comentarios acá con la ayuda de la producción. Voy a leerles en un minutito más, pero había una pregunta que quedó pendiente. Por un lado, una de las que nos está leyendo, escuchando, nos pregunta si es que se va a secar el río Paraná. Bueno, ahí ya tengo para leerle los otros comentarios. Dice... Alberto Ruiz dice, gracias Mercedes y Ricardo Canese, siempre al lado de la justicia, bendiciones. Teófilo Aquino dice, el cultivo de la soja llega al borde del río sin respetar los 100 metros que corresponde al río por protección, mientras tenemos este gobierno genocida y ecocida, vamos de mal en peor. Hay que poner fin a este gobierno. Petrona Benítez dice, buenas noches. Alfredo Cáceres, excelentes felicitaciones. Se va viendo y sufriendo las consecuencias de la deforestación. Acá está la pregunta de Vicky Romano, que es, ¿podría el río Paraná secarse? Y esas son las preguntas y comentarios. A ver, un poco si hay alguno más. Sí, eso es todo. Entonces, se puede secar el río Paraná y también sobre la cuenca del Pilcomayo, si hay algún comentario, Elías. Sí, bueno, se puede secar el río Paraná. El río Paraná casi se secó este año, ¿verdad? Por causa de justamente la destrucción de la selva en su cuenca. Bueno, en el caso, y eso puede seguir, este tipo de situaciones críticas puede continuar en el futuro, si nosotros no procedemos a la restauración de por lo menos la vegetación a lo largo de los cauces y alrededor de los cuerpos de agua de toda la cuenca, ¿verdad? En el caso del el Pilcomayo es un río muy especial. El Pilcomayo tiene su cuenca alta en Bolivia, toda su cuenca alta en Bolivia, y una gran parte del agua que trae el Pilcomayo viene de esa cuenca alta, que es producida principalmente por las lluvias de verano, que ocurren de octubre a febrero o marzo o hasta abril, ¿verdad?
Entonces el río Pilcomayo tiene un caudal muy, muy variable, que puede llegar hasta 10.000 metros cúbicos por segundo en los mayores picos que se dio en su historia durante unas pocas horas, hasta un mínimo de 2 o 3 metros cúbicos por segundo. Es así de variable. Y el río Pilcomayo tiene otra característica también muy particular. Como esa cantidad de lluvia muy escasa, digo, muy concentrada en el tiempo, cae en las zonas montañosas de Bolivia, que es la cuenca alta del Pilcomayo, lo que arrastra el sedimento es una cantidad inmensa. Arrastra un promedio de 10 millones de metros cúbicos de material sólido, o sea, pedregullo, arena y arcilla, ¿verdad? Limo y arcilla, cada año en promedio. Eso es una cantidad enorme. ¿Qué es el resultado de esto? Que el río Pilcomayo, una vez que sale del cañón de los Andes, ¿verdad? En la zona que se llama Bobó, pero es a la salida de la ciudad de Yacuiba, ¿verdad? Allí comienza, ahí deja de ser un río y se convierte en un delta continental. ¿Qué es un delta continental? Es el más famoso delta, es el delta del Nilo, ¿verdad? Que es cuando un río en su desembocadura no termina en un solo cauce, sino que se divide en muchos cauces que forman un triángulo. Eso es un delta. El río Pilcomayo tiene y el delta continental es cuando ese delta no desemboca en un mar, sino que en otro río, como es el caso del río Pilcomayo, que desemboca, sus cauces múltiples desembocan en el río Paraguay. El delta del Pilcomayo en el Paraguay abarca casi todo el Chaco. Es decir, a partir de Urubobó en Bolivia comienza a dividirse en diversos cauces, ¿verdad? Hoy en día, y ese cauce que sirvió, digo, porque ya está seco en casi toda su extensión, del límite entre Paraguay y Argentina, era el último de sus cauces activos, vamos a decir. Pero esos cauces activos, en el caso del río Pilcomayo, han estado variando a lo largo de miles de años de uno a otro, ¿verdad? Y han construido literalmente, por el arrastre de los sedimentos, todo el suelo del Chaco paraguayo, casi desde Bahía Negra y hasta Formosa en la Argentina. Es decir, es un triángulo gigantesco que tiene un vértice en Yacuiba, en el Bobó, y su base sobre el río Paraguay viene desde Bahía Negra o desde Fuerte Olimpo, por lo menos, pero al norte de Fuerte Olimpo, hasta el sur de Clorinda, en la provincia de Formosa. Es decir, tiene 250.000 kilómetros cuadrados por lo menos de tierra que ha estado arrastrando el río Pilcomayo durante miles de años y que formó todo el Chaco paraguayo. Entonces, lo que se ha hecho con el Pilcomayo es tratar de mantener activos los cauces que conducen su agua hacia el río Paraguay. En el caso de Argentina, se tiene un canal que va al Riacho Porteño, ¿verdad? En el caso de Paraguay, tenemos varios cauces que desaguan el Pilcomayo. Hoy en día ese cauce que se llama Pilcomayo prácticamente no desagua nada del Pilcomayo, sino que son el río Monte Lindo y el río Verde, principalmente son los cauces activos del Pilcomayo hoy en día, más que nada el Monte Lindo. Es como la historia, ¿verdad? La historia de nuestra tierra a través del agua. Realmente interesantísimo. Voy a leer algunos mensajes más porque la gente sigue escribiendo, está realmente entusiasmada con el tema, preocupada obviamente, con ganas de hacer cosas para que podamos mantener nuestro río y también la energía que genera, ¿verdad? Dice Ernesto Montero, la represa de Asuán en Egipto se construyó para generar energía eléctrica y mantener más tiempo la creciente cíclica del río Nilo, que por siglos hizo más fértil la tierra. Por la colmatación hizo que el embalse bajara la cantidad de metros cúbicos y ahora solo produce un 5% de su capacidad de generación, y el Nilo no tiene más sus crecientes cíclicas. Realmente consecuencias muy graves
de represas que se hicieron así, de esa forma. Dice Norma Pereira también, fuerza ingeniero Canese, necesitamos defender lo nuestro, gracias por seguir luchando a pesar de todo. Bendiciones a todos. Fabio Ruiz Díaz dice, el ambiente es el recurso más importante que tiene nuestro país. Se necesitan más legisladores que compartan el sentimiento de preservarla. Impulsar los proyectos de preservación con el apoyo de todos. Guillermo Daniel Gallo dice, gracias, comparto la visión de promover la idea de sostener las comunidades originarias como guardianes de los bosques asentados en la cuenca. Esos son los comentarios que tenemos por el momento. Muy buenos los comentarios, realmente nuestros seguidores son de altísimo nivel también, así como nuestro invitado. Le paso el micrófono a Vivi Valdés. Bueno, ya como una de mis últimas intervenciones, Mercedes, quiero recomendarle a la gente, si quiere saber más sobre la problemática de Itaipú, hay un trabajo muy bueno que que hicieron periodistas de última hora, está en YouTube, Los narcos ojales de Itaipú. Se titula Los narcos ojales de Itaipú, negociado y destierro binacional. Pueden ver en YouTube, ponen en el buscador y les va a salir. Está muy bueno, entonces la gente que quiera saber un poquito más, ahí tienen unos videos de no más de 8 minutos, creo, donde explican bien cuál es la situación de los narcos ojales, de todo eso. Y recordemos que el año pasado se habían encontrado puertos clandestinos en Itaipú que hacían tráfico de drogas, armas y cigarrillos de tabeza, ¿verdad? Entonces, para los interesados, ahí les dejo esa recomendación. Muchas gracias, Vivi. Voy a pasarle el micrófono a Ricardo. Ahora, si tiene algún comentario, pregunta, ya dentro de los últimos 15 minutos de nuestro programa para ir redondeando. Claro. Sí, no, Mercedes, muy, muy importante lo que estamos hablando y realmente a mí, yo también tenía una propuesta que plantearle a Elías Díaz Peña. Este tema de justamente de lo que es toda la cuenca del Plata en general, ¿no es cierto? Ahí incluye el Pilcomayo, el río Paraguay, el río Paraná. Yo creo que esos son los temas de integración. Yo quiero plantear al Parla Sur, en ese sentido, ¿no es cierto?, como parlamentario del Mercosur, una propuesta para que se adopte una política común de conservación del ambiente y de los ríos, del agua, ¿no? Hay mucha preocupación. Yo te diría, Elías, hay mucha preocupación, pero creo que esta charla que estamos teniendo ahora contigo, a mí por lo menos me ha alumbrado todavía más. O sea, fíjate que uno está en estos temas, pero siempre es bueno este tipo de debates, de intercambiar ideas. Y yo quisiera ya, voy a ver la fecha, pero yo quisiera ya invitarte, va a haber en una fecha, no sé cuándo, para que des una exposición en la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur, que yo presido justamente, para pensar en eso, pensar en un proyecto dentro del Mercosur, de todo el Mercosur. Con Mercedes vamos a pensar la otra cuestión que hemos dicho, ya presentar acá en nuestro país una ley que le obligue a Itaipú, a Yacyretá, a la ANDE, que maneja también los embalses de Acaraí, del Iguazú, ¿no es cierto?, a preservar esos embalses, porque es el Orocuí nuestro. Pero además pensar con un criterio mucho más general de integración, y ahí tiene que estar la integración de los pueblos de nuestra región, y fíjate, Brasil tiene no sé cuántas centrales hidroeléctricas, nosotros también, la Argentina, o sea, tenemos también, compartimos agua con Bolivia, con Uruguay, en fin, con todos los países que somos miembros del Mercosur. Entonces creo que podemos quitar un excelente proyecto que nos permita avanzar realmente, o sea, revertir la situación. Lo que queremos es cambiar la situación, ¿no? Entonces, sí, yo ya te estoy comprometiendo un poco para, no sé qué te parece, para que nos pueda hacer una presentación entonces en el Parla Sur en relación a este tema de cómo hacer un manejo integral, pero con ese énfasis ambiental que le hemos dado y de preservar, desde luego, la generación eléctrica a largo plazo, pero también que es nuestro Orocuí, pero también el agua potable, la navegación, la agricultura, las comunidades indígenas, una cuestión totalmente integral. Entonces esa es un poco la idea que estaba pensando como para avanzar. Excelente, Ricardo. Bien.
Entonces sería factible. Sí. Qué bueno, realmente es Bueno. un lujo tenerle al ingeniero Elías Díaz Peña, que es hidrólogo de nuestro programa. Acá hay 3 comentarios más que voy a leer, ¿verdad? Siempre tratamos de leer todos los comentarios. Dice José, pero la gente festejando un 500.000 de Pitubo. Nadie taú, ñande taú, falta ideas revolucionarias a los simios patriotas. Bueno, un poco enojado está José, ¿verdad? Pero claro, es mucho más lo que podemos obtener con la soberanía hidroeléctrica sin endeudarnos y sin necesidad de estar mendigando, ¿verdad? Gracias, Vicky Romano. Vicky Romano dice, gracias, temas muy interesantes, bendiciones. Oscar Anderson, excelente programa, saludos. Y Fabio Ruiz nos envía una página de Instagram de Itaipú donde se puede ver el estado de la cuenca del Paraná, ¿verdad? Decía uno de las personas que nos escribió, Elías, y creo que con eso a lo mejor ya hacemos tipo la última pregunta ya cerrando, redondeando un poco el programa, que está de acuerdo con que las comunidades indígenas, campesinas sean las guardianas de los bosques. ¿Hay experiencia donde las comunidades indígenas son las que tienen ese rol oficialmente, digamos, de resguardar un área ambiental importante en algún país? Perdón, me hiciste una pregunta. Sí, te preguntaba qué experiencia hay de comunidades indígenas que oficialmente tengan el rol de resguardar ecosistemas, lugares así de valor ambiental, donde, Sí, digamos, el gobierno les haya reconocido eso. podemos decir que una gran parte de las comunidades indígenas, por no decir todas, porque algunas lamentablemente se están rindiendo a la presión externa, ¿verdad? Pero gran parte de las comunidades indígenas, casi todas las comunidades indígenas, son realmente los guardianes de sus territorios pequeñísimos que hemos podido lograr para ellos, ¿verdad? Que son extremadamente pequeños. Ellos deberían tener territorios muchísimo más extensos, y entonces tendríamos la posibilidad de tener guardianes sobre territorios mucho más grandes. Ellos no pueden tener influencia legal, entre comillas, sobre los territorios que están alrededor de sus tierras legalmente constituidas, ¿verdad? En el caso del Chaco, tenemos un pueblo, que es el pueblo ayoreo, que tiene grupos en estado de aislamiento voluntario. ¿Qué significa eso? Son grupos del pueblo ayoreo que no tienen ninguna intención de relacionarse con lo que se llama, lo que lo podemos llamar el mundo exterior. Solamente vivir en su ecosistema, y que ellos han cuidado durante no cientos, miles de años, que es la selva del Alto Paraguay, que es algo que ellos están cuidando para todos nosotros, y sin embargo nosotros estamos avanzando sobre ese territorio, destruyéndolo, destruyendo esa cultura que guarda la sabiduría de cómo cuidar de ese bosque. Así es, Elías. Realmente, si algo de bosque nos queda, probablemente es gracias a ellos, ¿verdad? Así mismo. Inclusive, muchas veces se venden las tierras con los indígenas como si fueran parte del paisaje, ¿verdad? Y son ellos otra vez los que están tratando de que su naturaleza no se destruya con toda la sabiduría, los conocimientos ancestrales que ellos tienen sobre el uso también de las plantas medicinales, el cuidado, los alimentos. Los alimentos, exactamente. En una tierra que a lo mejor no va a parecer inhóspita como el Chaco, ellos consiguen agua, consiguen alimentos. Ahora es el turno de Vivi y creo que hay un video también, entonces le voy a pasar el micrófono a Vivi y después ya vamos a hacer la última ronda para que todos podamos redondear un poco las ideas. Sí, le estaba diciendo a Pauli que ponga el video al final del programa para que se pueda ver la introducción. Está muy bueno, ese reportaje recibió premios. Y bueno, estaban diciendo cómo saber si Tabesa es realmente los cigarrillos que se contrabandean. Y eso quedó demostrado por un trabajo realizado en el 2019 por la Unidad Interinstitucional para el Combate al Contrabando, la UIC del Poder Ejecutivo, liderada por Emilio Fuster,
y fiscales de la zona como Manuel Rojas y Diosnel Jiménez. Entonces, desde territorios que Itaipú cuida como reserva, hay puertos clandestinos y se trafican, o sea, para quedar demostrado el poco interés también que se tiene a veces o la selectividad con la que se castiga, ¿verdad? Porque a los pueblos indígenas que ocupan reservas de Itaipú se les trata muy mal, no se les quiere reconocer su derecho sobre las tierras, se les quiere sacar de ahí, mientras que hay gente que tiene puertos clandestinos de los cuales prácticamente no se sabía nada, ¿verdad? Y por lo tanto no eran castigados. Y me queda la duda si después de esta investigación realmente hubo un proceso fiscal o se descubrió quiénes eran los administradores de esos puertos. Entonces me voy a poner también a averiguar, así en el próximo programa les voy a compartir. Muchas gracias, Vivi. Entonces, para el último redondeo, le paso la palabra al ingeniero Ricardo Canese. Adelante. Bueno, Mercedes, creo que hoy tocamos un tema trascendente, además de lo que tocamos al inicio, el grave intento de privatización de la ANDE, de toda nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, todo se va a privatizar, ahí sí que vamos a tener mucho menos posibilidades de intervenir que la que tenemos ahora. Ahora, a través de una ley, sí podríamos tener mucho más incidencia porque son entes públicos y van a tener que cumplir más fácilmente lo que se decida. Pero sí, creo que lo que tocamos con el ingeniero Elías Díaz Peña es el Caracú, ¿no es cierto? Ahí está nuestro Orocuí, no solamente de la energía hidroeléctrica, sino es el agua potable, es el transporte fluvial, es el río, es la vida, es la agricultura, es La pesca. la pesca, es el ambiente, eso tan valioso, como dijo Elías, esto que están cuidando las comunidades indígenas para futuras generaciones, para que lo vienen cuidando hace milenios, para milenios que nos tienen que suceder a nosotros, que se tienen que preservar. Yo creo que de acá podemos sacar justamente un proyecto de ley vigoroso para, drástico, yo diría, a nivel nacional, para que se cumpla, porque Itaipú y Yacyretá tienen recursos, o sea, pueden cumplir, y donde le demos ese rol protagónico a las comunidades indígenas. Y también, Papo, yo te comprometería, vamos a hacer, de luego oficialmente, vamos a hacer llegar una invitación para que traslademos esta iniciativa también para la Sur, al Mercosur, y tengamos una política común en toda la región, ¿no? Porque claro, las cuencas Excelente, no Ricardo. tienen fronteras, o sea, abarcan todos nuestros países. Así que yo con esta palabra me voy despidiendo. Le agradezco a toda la ciudadanía que nos estuvo siguiendo y vamos a continuar, ¿eh? Acá creo que Muy bien. invitamos ideas muy claras para continuar con la lucha. Así que Yo les adelante. agradezco esta oportunidad para participar en este interesantísimo encuentro y estoy a disposición para lo que venga. Gracias Bien. y hasta Muchísimas pronto. gracias, ingeniero. Elías Gracias. Díaz Peña, hidrólogo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Muchísima gente nos preguntó, nos siguió hoy, compartió el video, así que vamos a tener seguramente repercusiones durante la semana de todo lo que estuvimos hablando. Son temas súper trascendentes. El ambiente cada vez vamos a darle más importancia y más valor. Gracias, ingeniero Elías Díaz Peña, por acompañarnos y bueno, yo también me despido de todos ustedes. Vamos a volver a encontrarnos el próximo domingo a las 18:45 horas. Les paso el micrófono a Vivi también para su despedida. Nos vemos. Chao, chao. Muchas Bueno, gracias, Mercedes y Ricardo. un gusto Gracias a vos, escucharle a Papo. Elías Díaz Peña. Realmente hoy aprendimos muchísimo y le invitamos a la gente a que comparta este contenido y también avisarles que una vez que termina el en vivo, igual pueden ver desde el comienzo entrando a la página de Ricardo Canesa, no se preocupen. Una vez que cortamos el en vivo se queda grabado el programa. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta pronto. Nos vemos, ¿eh? Hasta el Nos próximo domingo. vemos. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.
Ok. Bueno, este es el video que queremos mostrarles para despedir el programa. Vamos a ver si tenemos suerte porque estamos con la transmisión un poco lenta. O sea que el internet está un poco lento. A ver si podemos activar el sonido. Entonces, para terminar, nomás queremos mostrarles este video.